se pueden enriquecer también de esta discusión. Pero bueno, llegamos a la última clase de las enseñanzas de Jesús, ley y evangelio. Como les mencioné la vez pasada, tengo sentimientos encontrados. El mejor, el más grande es de alegría porque hemos crecido juntos en la palabra del Señor. Su palabra no retorna vacía, es evidente en mí, en ustedes también, y me regocijo por lo que Dios está haciendo. Me regocijo también por saber que cada uno de ustedes está progresando en su camino y con su deseo de servir a Dios como tal. Y estoy seguro que Dios los va a utilizar como método, como vía de bendición para mucha gente que está alrededor de ustedes, para que ellos también conozcan a Cristo de la misma forma en que Dios se ha dado a conocer en ustedes también. Y eso me da mucha alegría. La parte de que me da un poco de tristeza es porque, bueno, no vamos a tener esta relación que habíamos venido teniendo en estos días en las cuales realmente el día estoy esperando que venga la próxima clase para que estemos juntos y poder deleitarnos juntos en la palabra. No significa que no lo vamos a hacer más. Hay muchas más clases, hay mucho más tiempo. Y como le hemos dicho y hablamos ahorita, tengo la firme esperanza de poder conocerlos de forma personal. Así que solamente una pausa mientras seguimos, ¿no? Entonces, bueno, continuemos con la clase de hoy. Vamos a comenzar con una oración, como siempre. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarnos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Cristo pedimos esto y todas las cosas. Amén. Bueno, pregunta de repaso. Vamos a comenzar con la lección de hoy, pero quisiera tomar la oportunidad, que también está nuestro hermano Fabián aquí, para vamos a ir un poquitico más atrás y dar la explicación de lo que es un pecado de omisión y un pecado de comisión. Los dos son pecados igual, pero ¿qué es un pecado? ¿Cuál es la diferencia y cómo podríamos nosotros ilustrarlo? ¿Qué es un pecado de comisión? Un pecado de comisión es el pecado que yo cometo. Por ejemplo, la mayoría de los mandamientos nos dicen lo que no tenemos que hacer. No matarás, o nos dice a nosotros, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio. Cuando yo hago algo de esto, cuando yo, sea de pensamiento o de acción, cuando yo le hago daño a una persona, verbalmente, mentalmente, como sea, estoy cometiendo un pecado, es un pecado de comisión. Cuando estoy siendo infiel, cuando estoy haciendo pensamiento o acción, estoy cometiendo el pecado, eso es un pecado de comisión. Son los más comunes, es el más fácil de identificar. ¿Qué es un pecado de omisión? Un pecado de omisión es cuando no hacemos lo que Dios espera que hagamos. Recuerden que muchas veces espera de nosotros que hagamos cosas. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando dice, no dejen de congregarse, como tienen algunos en mente, o como hacen de costumbre. Dios espera que nosotros nos reunimos para glorificarlo. Y cuando nosotros no lo hacemos, y sobre todo no lo hacemos porque no nos da la gana, estamos dejando de hacer algo que Dios espera de nosotros que hagamos. Igual, si yo sé que, por ejemplo, el buen nombre de alguien está siendo dañado y yo conozco que no es cierto y sé la verdad de eso y me quedo callado, soy cómplice. Al quedarme callado, estoy omitiendo y dejando de hacer lo que debería hacer. Entonces, por los dos lados se peca. Por eso es que cuando nosotros nos confesamos, muchísimas veces cuando hacemos la confesión en la iglesia, decimos, Señor, perdónanos por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Entonces son las dos cosas, comisión o omisión. Fabián, ¿está bien? ¿Tienes alguna otra pregunta con eso? Estamos. No, ahora voy captando, ahora voy Gracias. agarrando. Gracias, hermano Fabián. Gracias por nuevamente traer todas las inquietudes al chat. Bueno, vamos entonces con las preguntas de repaso. ¿Cuáles son 3 ejemplos mencionados en el video que no son buenos para esto, para nosotros utilizar la ley? ¿Quién me puede ayudar con eso? Pastor. Sí, por favor. Son 3 ejemplos mencionados en el video, son lo que no debemos de hacer.
¿Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras? No. Nosotros hacemos las obras es por amor a Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Correcto. Uno. El segundo, el principal propósito de las leyes, reformar nuestro comportamiento. No, eso no es, ¿cierto? O sea, eso es lo que no manda. Y el tercero, el propósito principal de Jesús es ser para nosotros un ejemplo a seguir. Entonces, en este tema hay que tener muchísimo cuidado porque ahí entra el legalismo, entran las amenazas en las congregaciones diciendo que se debe hacer y eso no está bien. Ya, gracias Holman. Precisamente, y vamos a entrar en cada uno de ellos para que podamos revisar por qué es importante que lo hagamos. Y hermanos, en esto nuevamente, para eso estamos aquí, para que nosotros podamos hacer un buen análisis bíblico y entender lo que Dios nos quiere decir tal cual como Él nos los dice. O sea, nosotros no podemos ni añadir ni quitar. Y Dios nos habla en toda la escritura para que podamos entender lo que Él nos está diciendo. Y es lo que debemos hacer, no actuar simplemente con lo que nos parezca correcto. Proverbios nos dice a nosotros que hay caminos que al hombre le parecen correctos y terminan siendo caminos de muerte. O sea, es así. ¿Por qué? Porque lo que a mí me parece bien no necesariamente está bien. ¿Cómo llegaron los fariseos a donde llegaron? ¿Ustedes creen que ellos se paran en la mañana y dijeron, voy a hacer una falsa doctrina? Voy a hacer algo que desobedece a Dios. Eso no ocurre de esa forma. Lo que ocurre es que nuestra naturaleza pecaminosa empieza a poner pensamientos que parecen ser buenos y bien intencionados y no son buenos. No son buenos. A mí me ilustra mucho lo que hizo Pedro. Y que el apóstol Pedro, después de dar una gran confesión de fe, que Jesús le dice, oye, bendecido eres por esa gran confesión que te dio el Espíritu Santo, después lo reprime. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo algo que yo hubiese dicho también, que tú hubieses dicho también. Cuando Jesús empieza a hablar de que él va a ser crucificado, le dice, uy, Jesús, que no te ocurra nada de eso. Y Jesús le dice, mira, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Eso parece ser bueno, pero no es bueno. Si yo no muero, tú mueres. Entonces, Dios no, cuando, por ejemplo, aquí vamos a hablar de muchas de esas cosas, no puedo añadir nada. Si Dios lo hace y si Dios lo dice, déjalo como está. Hablemos las cosas como son, pero no voy a, por ejemplo, bueno, para evitar que algo ocurra, voy a prohibirlo completamente cuando Dios no lo prohíbe. Allí nos metemos en problemas. Cuando Dios dijo, por ejemplo, respeten el sábado, vengan a escuchar mi palabra. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿cómo lo respeto? Y empezaron a añadir leyes. Vamos a, por ejemplo, en el sábado, ustedes pueden desabotonar un nudo, pero no lo pueden hacer. O sea, y se vuelve un pastel. No vamos a hacer nada de eso. Tomemos las cosas como Dios las dice y analicemos todo para que sea glorificado. Pero bueno, no estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. ¿Por qué no estamos obligados como cristianos? Uno, la ley no fue dada para el justo. O sea, en otras palabras, al ser humano, a la naturaleza pecaminosa no se le reforma. A la naturaleza pecaminosa Holman, ponte en mute. Gracias, Holman. A la naturaleza pecaminosa no se le reforma, sino que se le da palo. No se cambia a la naturaleza pecaminosa con la ley. ¿Cómo trabaja la ley, la naturaleza pecaminosa y nosotros con la ley? Cuando ustedes van en la autopista, en el highway, aquí por lo menos es muy común, y nosotros vemos la policía enfrente, vemos así la puntica del carro, el puntico del carro de policía. Inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tú ves la policía allí, inmediatamente chequeas tu velocidad, porque es un acto de reflejo. Chequeamos la velocidad. Si vamos más arriba de lo que dice la velocidad, inmediatamente bajamos y tratamos de no frenar para que no nos vean. Muy bien, esa es la ley. Pareciera que nos cambia, pareciera que hizo su efecto. ¿Qué pasa tan pronto como nosotros vemos que la policía se quedó por ahí atrás? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos justamente después que el policía quedó por ahí atrás? La justificación. Justificamos lo que hicimos. Y no solamente eso, Holman, generalmente pasa algo más allá. ¿Qué hacemos cuando vemos que la policía ya se perdió, quedó por ahí atrás? Se vuelve y se lleva a la misma situación. La misma situación. Y es para retomar algo importante de lo que decía el hermano Fabián. Que Dios lo bendiga al hermano Fabián. Ahí estamos omitiendo lo que Dios dice que hagamos y no lo hacemos. Correcto.
Entonces, nuevamente, pero lo que quiero ilustrar con esto es que la ley no nos cambia. Lo que cambia es el nuevo hombre. O sea, nosotros tenemos el cambio, viene en el nuevo hombre. El viejo hombre siempre va a pecar y no puede hacer otra cosa. A ese no lo vamos a enseñar. Es al nuevo hombre el que vamos a enseñar, y el nuevo hombre no hace las cosas por obligación, las hace siempre por agradecimiento. La forma en que el nuevo hombre habla de obligar, dice, el amor de Cristo me obliga, y eso es un agradecimiento que tenemos por él. Nuestra obligación es decirle, Señor, gracias. Entonces, por eso, el punto es este: ¿cómo dirías tú? Debemos ir nosotros aquí en este grupo, ¿cómo lo hablaríamos? Debemos ir al servicio o reunirnos nosotros a la misa, como ustedes la quieran llamar, el domingo, o el jueves, o el viernes, o el martes, o el sábado, cuando queramos. Debemos ir. Tenemos que ir. Es un mandato del Señor, es un mandato Ajá. que Dios lo estableció y debemos de ir. No Correcto. debemos de ir. Ajá, pero ¿cómo lo ponemos ahora nosotros, entre nosotros los cristianos, con el nuevo hombre, Holman? Y esa es la parte donde ya nosotros hablamos en un diferente lenguaje. Ya la ley, aunque aquí dice que no es aplicada para mí, ya se convierte en una luz en mi camino, en algo dichoso. Entonces ya no es una obligación. Entonces ya Dios no, por ejemplo, igual vamos a hablar de las ofrendas y todo lo demás. Ya yo no tengo que darlas. Ahora cambien la palabra. Ahora yo no tengo que ir. Ahora yo, ¿cuál es la palabra que vamos a utilizar nosotros? Bueno, por Debo, amor. ¿Cuál? debo, No debo hacerlo. Ya ustedes, ahora no debo hacerlo. ¿Cuál es la palabra? Vamos, ustedes pueden. Bueno, yo diría que por amor. Exacto, Holman. Entonces no es deberes. ¿Cuál es la palabra? Es fácil, es sencillo, no es complicado. ¿Cuál es? Por amor a Cristo, Jenny, por amor a Él. ¿cuál es la palabra, Jenny? Yo iba a decir un privilegio, una bendición. Correcto. Sí. Como dice Holman, dices tú. Entonces vamos a ponerlo juntos con lo que nos está diciendo Holman y con lo que está diciendo Jenny, que es un privilegio, que es un amor. Yo no debo hacerlo, yo quiero hacerlo. Ahora yo deseo hacerlo. Señor, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría, Padre, cuando tú me das a mí la oportunidad de participar con lo poco que tengo, con mis ofrendas. Gracias, Señor, porque Dios ama al dador alegre. Los cristianos ahora abrazamos la ley de Dios y lo hacemos porque queremos. Entonces, ya nosotros no hablamos en términos de deber, sino en términos de querer. A mi viejo hombre, a ese sí le hablo de deber, a ese le digo que no hay perdón, a ese le digo que romper la ley nos mata, pero a mi nuevo hombre es al que yo alimento, y ese es el que hace todas las buenas obras. Entonces, el mal uso de la ley es cuando yo trato de reformar al viejo hombre con la ley que realmente no cambia el corazón. Cuando hago eso, va a pasar el ejemplo del highway, que tan pronto como la ley no está presente, enseguida la persona cae otra vez en lo mismo. En cambio, cuando hay un cambio de corazón, por eso es que el nuevo hombre hace las cosas, lo esté viendo la gente o no. Hace las cosas, ¿por qué? Porque quiere darle gracias a Dios por lo que él ha hecho. A Holman y Jenny. No, pastor, sigo. Tenía la mano levantada de la vez pasada. Tranquilo, sigo. Jenny. Solo quería comentar que me hace pensar en el Salmo, no sé cuál es, que dice, oh, cuánto amo tu ley, medito en ella todo el día. Eso es profundo y hermoso, y muestra que no hay que temer la ley, no es para temer. Sí. Y en este caso, Jenny, nuevamente ya la ley es todo. La ley es lo que Dios quiere de nosotros, pero también lo que Él promete darnos a través de nuestra fe, a través de Cristo. Le amamos todo lo que Dios nos da, ya, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, nosotros ya no tenemos esa obligación, pero sí tenemos, o sea, y nuevamente, recuerden que por eso es que la Biblia a veces parece contradictoria, que en un momento te dice una cosa que sí, una que no. Recuerden a quién les estoy hablando. En este momento les estoy hablando a ustedes, a su nuevo hombre. Nosotros no estamos obligados, tenemos la libertad de hacerlo, y así glorificamos a Dios. Cuando decimos, Señor, yo te voy a servir, yo quiero estar en tu presencia, o sea, no puedo hacer otra cosa. Tu amor me motiva. Entonces, es una de las primeras cosas, ¿no? La ley no fue para nosotros, la ley es para nuestra naturaleza pecaminosa. La ley es para decirle a mi naturaleza,
cuando se siente muy cómodo, por ejemplo, porque ahí lo tenemos, cuando sabemos, mira, cuando la naturaleza pecaminosa me dice a mí, tranquilo, no te preocupes mucho, no importa si pecas, porque Cristo pagó por ti y pagó por tus pecados. Ahí en ese momento yo estoy tomando lo que es gracia barata y tengo que decirle a mi naturaleza pecaminosa, no, simplemente no, ni un pecado. O sea, si nosotros hemos conocido la gracia de Dios y caemos en nuestro pecado, para esa persona no hay sacrificio que valga. Así le hablo yo a mi naturaleza pecaminosa. Le digo, no, eso no es. No es gran cosa, todo el mundo lo hace. Cuando mi naturaleza pecaminosa dice eso, yo le digo, mira, solamente el perro vuelve a su vómito. Así tal cual como Dios nos lo describe, derechito, porque el hombre pecaminoso necesita escuchar eso. Entonces manejamos las dos cosas, pero el hombre nuevo, cuando el diablo me oculta, cuando el diablo te agarra y entonces te da duro y te dice, oh, y tú te llamas cristiano, mira lo que hiciste, y te dice, no tienes perdón de Dios, dices, no, entonces tú vas al evangelio, le dices al hombre nuevo, tranquilo, para eso Cristo murió por mí, realmente con un corazón arrepentido. Ley y evangelio. Entonces hablamos de la forma correcta y hacemos las cosas de la forma correcta. ¿Ibas a decir algo, Claudia? No, no, pastor. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué hacemos nosotros las cosas? Dios ama el dador alegre. Dios quiere, o sea, Dios le gusta cuando nosotros hacemos las cosas con nuestro corazón, por gratitud. Caín y Abel, los dos hicieron lo mismo. Los dos llevan una ofrenda y Dios rechaza a uno y rechaza al otro. ¿Por qué? El corazón. Uno tiene gratitud, el otro no tiene gratitud. Uno lo hace por obligación, el otro lo hace ¿por qué? Porque ama al Señor. Una gran diferencia. En resumidas cuentas, se lo he dicho, o sea, recuerden esto, para el cristiano no es suficiente hacer la cosa correcta, tiene que hacerlo Por amor. ¿por qué, Alberto? Por Por amor. amor. Por amor, por la razón correcta. No es suficiente hacerlo correcto, tenemos que hacerlo por la razón correcta. Y esa razón correcta, ustedes la acaban de mencionar muy bien, es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo y la idea que nos impulsa es como una uva, nos constriñe, es la palabra. Es una uva en una presa cuando la van a exprimir, que la hacen así, eso es lo que hace el amor de Cristo. Nos abraza tan fuerte que saca un jugo de nosotros. Alberto. Yo no sé si quiero aportar un poquito una idea, ¿no? De recién hablaba, ¿no es cierto?, de que el perro vuelve a su vómito. Y el apóstol Pablo decía que la obra de cada uno se probará en el día de la prueba. Algunos fueron edificados por hojarasca, otro por heno, otro, pero el fuego la probará. Es decir, que Dios muchas veces permite las pruebas, las adversidades para ver en quién realmente vas a depositar tu fe. Ese es como, no sé, puedo comparar como un alumno que está enfrente de su profesor. Bueno, el profesor le agarra, le da clases, ¿no? Y bueno, llega una determinada tiempo, bueno, ustedes tal día tienen que rendir un examen, y bueno, y el profesor le toma, ¿no es cierto?, examen y ahí y llega una prueba y es ahí donde uno demuestra su verdadera fe en la palabra de Dios, o en Jesús y en la palabra, y ahí yo creo que ahí por eso que, no sé, que el perro vuelva a su vómito. Y hay muchos que soportan, pero hay muchos que se echan para atrás. No sé si sería comparable, no sé. La comparación mayor del perro vuelve a su vómito, Alberto, es cuando nosotros que fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antecesores, de nuestros padres, son todas las cosas que veníamos haciendo como pecados normales, que consideramos normales, cosas en las cuales nos sentíamos orgullosos. No es típico, por ejemplo, es típico que en el bachillerato, algo así, uno se sienta contento y orgulloso porque tengo dos novias al mismo tiempo. Entonces, wow, qué bien, el tipo tiene dos novias al mismo tiempo. Y tú se lo dices a tu amiguito y te enorgulleces en eso. Una vez que tú entiendes lo que Dios quiere, una vez que tú sabes lo que ha costado tu pecado, una vez
que tienes agradecimiento por Cristo. Yo digo, no, eso no está bien y no lo quiero. Yo no regreso allí. Yo no voy ya. Y de hecho, algo en lo cual yo veía que era apetecible o algo en lo que yo me jactaba, ahora se convierte en vómito. Eso es desagradable ante mí, ante Dios. Y así lo debo ver. No Sí, sí. para ver mis tentaciones de esa forma. Esa es la forma mejor de aplicar. El segundo que mencionó Holman nuevamente, está en el video, el propósito de la ley es reformar en nuestro comportamiento. Entonces, tal cual como que no estamos obligados, y lo que he venido mencionando, porque van ligados los dos, el propósito principal de la ley no reforma nuestro comportamiento. El hombre viejo no aprende. Al hombre viejo le damos palo con la ley, sí le damos palo, pero no aprende. Sencillamente se queda allí esperando la oportunidad para volver a salir. Es como un perro encadenado que tenemos que tener, pero él no aprende. Le vamos a aplicar la ley, pero no es el propósito principal de que el viejo hombre aprenda como si fuese alguien a quien pudiésemos educar. Siempre educamos al nuevo hombre. Es el nuevo hombre con el evangelio que tiene la voluntad de seguir a Dios, no el viejo hombre con el castigo allí en la mano. Miren, nosotros seguimos a Dios porque amamos a Dios o seguimos a Dios porque tenemos miedo de ir al infierno. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál de las dos? Amar a Dios. Claro, por supuesto, Fabián. Nosotros seguimos a Dios porque lo amamos, porque vimos la cruz, porque vemos en la cruz que Cristo murió por nosotros. Vemos a nuestro Padre Celestial que es capaz de sacrificar a su Hijo. ¿Quién hace eso? Nadie. O sea, nadie. O sea, el amor de Dios para mí es inconcebible. Todos los días lo degusto y cada día me parece más profundo. A un Dios así, yo no me queda otra, sino gracias a su Espíritu Santo, sino que amarlo de vuelta. Mi vieja naturaleza sí tiene que tener miedo, pero yo sigo a Dios y ustedes también a través del Espíritu, es una decisión nuestra, porque nosotros amamos a Dios. Entonces, el propósito principal de la ley no es reformar nuestro comportamiento, sí sirve de freno para la vieja naturaleza. Nadie puede salvarse por medio de la ley. Si yo trato de... Pero de, Edberto, Algo sí, importante, pastor. uno a la vez, ya va. Primero Edberto y luego vamos con Holman y Fabián. pero desde el momento que uno, ¿cierto?, se bautiza, o sea, desde que uno hace el nacimiento del nuevo, uno es sellado con las arras del Espíritu Santo. Es decir, que desde ese momento el Espíritu Santo ya está en uno y viste que cuando uno se desvía de la voluntad de Dios, te parece como te produce como un quebrantamiento en el alma y parece como que tu conciencia te acusa y te dice, hice lo malo, parece como que te produce un quebrantamiento adentro de vos. Sí, es cierto, Alberto. En inglés es godly sorrow o un dolor, el arrepentimiento que proviene de Dios, el cual le duele. ¿Por qué? Porque ha ofendido a Dios como tal. Gracias a Dios tenemos eso. Y definitivamente eso es parte y lo hacemos. ¿Por qué? Por ver ese dolor y ese quebrantamiento es amor, porque hemos ofendido a Dios como tal y por amor a Dios no queremos hacerlo. Muy bien. Holman. Pastor, el uso de la ley y el evangelio es importante ¿para qué? Para tener una nueva mentalidad. Y dice acá, reformar nuestro comportamiento. En el comportamiento va la conducta. ¿Qué es la conducta? El comportamiento del ser humano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me comporto en la casa? ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Cómo me comporto en el trabajo? ¿Cómo me comporto con las relaciones interpersonales? ¿Cómo me comporto llevando la palabra de Dios? Entonces tiene que ver también el cambio de mentalidad, el comportamiento y la conducta. Pero recuerda, Holman, que estamos viendo esos son los tres ejemplos de cómo no debemos utilizar la ley como tal, o sea, como el mayor objetivo. Y vamos a ver el último, y nuevamente las palabras son clave. La parte, o sea, aquí la palabra clave en este statement, o sea, en esta declaración que está aquí, la palabra clave es principal. No estamos diciendo que la ley no funcione para que nosotros modifiquemos el comportamiento, pero no es la forma principal. La palabra principal nos lleva a nosotros a que analicemos esto.
¿Cuál es ahora? ¿Cuál es el propósito principal de la ley? ¿Cuál es? Porque siempre es fácil y es el Sí, legalismo que hay en las iglesias que que se el- enforcan en esto. Ajá. Bueno, A ver, Fabián. en este caso sería desaprender, porque el ser humano aprende cosas que van contrario a la voluntad de Dios, pero entonces en este caso ya conociendo la ley y el evangelio, se puede enseñar a comenzar que el ser humano, la persona nueva, comienza a desaprender cosas que se aprendieron mal. Muy bien. Fabián. sí, que el tema de la ley es que la ley nos muestra el pecado que cometemos. Exactamente. O sea, ese es el punto, que no olvidemos nunca cuál es la función principal de la ley. La función principal de la ley es mostrarnos nuestro pecado para prepararnos para el evangelio, para que nosotros podamos tener un arrepentimiento. ¿Cómo se llama? El principal motivo en el cual Dios nos muestra la ley no es para decirnos tienes que hacerlo mejor, sino para decirlo para que todo el mundo quede convicto y todo el mundo pueda venir a Cristo. Entonces, nuevamente la ley está hecha para llevarnos a Cristo con un corazón arrepentido, no para utilizarlo, porque ¿qué pasa? Cuando queremos utilizar la ley como si su propósito principal fuera modificar nuestro comportamiento, eso está al ladito de utilizar la ley como una escalera para llegar al cielo, que la ley nunca ha sido una escalera, donde la cual, en la medida de que yo haga más la ley y cumpla con la ley, me siento que estoy escalando posiciones ante Dios y no estoy dándole la gloria a Jesucristo, que es mi Salvador. Pobre, miserable, soy un pecador. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? No soy yo cumpliendo la ley, gracias a mi Señor Jesucristo. Entonces, si ese fuese el propósito principal de la ley, fracasó completamente. ¿Por qué? Porque no hay forma de reformar nuestro comportamiento. El hombre más piadoso, y lo vemos nosotros en la Biblia, y lo vemos en los ejemplos, como el apóstol Pablo, como Lutero, como otros dicen, no puedo, Señor. ¿Quién puede? Padre, si tú tomaras en cuenta los pecados del ser humano, ¿quién podría estar delante de ti? No puedo. Y por eso nuevamente que no es el retornar a nuestro propósito, pero sí es el demostrar nuestro pecado. Muy bien. Y finalmente, el último, que de los los malos ejemplos, el propósito nuevamente principal, no estamos diciendo que Jesús no es un ejemplo, por supuesto lo es. El apóstol Pablo nos dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, ¿cierto? Entonces, claro, queremos ser como Cristo. Yo siempre les digo que una de las cosas que nosotros vamos a dar testimonio es cuando la gente ve a Cristo en ustedes, o sea, tienen que ver a Cristo en ustedes, de la forma en que actúan, para que puedan conocer a Cristo a través de ustedes. Entonces, sí vamos a ser imitadores de Cristo, pero ese no es el propósito principal, porque si el propósito, que es lo que dicen muchas iglesias, yo tengo que ser como Jesucristo. Buena suerte. Jesucristo hay uno solo, es uno y solamente uno. Pero el propósito principal de Cristo no es el de ser un ejemplo. El propósito principal de Cristo es ser nuestro Salvador y nuestro Señor, no nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es parte de eso, pero no es nada. Él vino a ser la persona perfecta. Y ciertamente es un buen ejemplo, pero no podemos seguir perfectamente la ley como Dios la exige. Él fue nuestro sustituto, Él es nuestro campeón, Él peleó por nosotros y lo hizo perfecto. Así, ¿quién quiere leer Romanos 5:19? Que es un versículo muy hermoso. Fue nuestro sustituto, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, Cristo es eso, es nuestro Señor y Salvador, primordialmente. Para eso vino Él, a salvar al mundo, no a reformarlo, no a darle un buen ejemplo. ¿Cómo aplicó el profeta Natán la ley cuando él vino y confrontó a el rey David? Natán le dijo a David de que él era para el Señor, como que él era
que él era, que Dios le perdonaba los pecados a Ajá. David. Pero A muy pesar, bien, Fabián, pero esa no es la a ley. pesar de, Ese es el evangelio y lo hizo. Y vamos a ver que menciona a ambos. Pero cuando a Natán confronta con su pecado, ¿qué le aplica? ¿Qué es lo primero que le aplica, Jenny? Primero lo usaba como espejo y después como guía. Le aplica la ley y se la aplica como espejo. ¿Cómo hace, Margarita, cómo utilizó el profeta Natán la ley como espejo con el rey David? Bueno, él le muestra su pecado a través de una historia donde le muestra perfectamente que es él el que ha cometido ese, ese pecado, el que ha quebrantado la ley. O sea, la historia es espectacular, definitivamente inspirado por Dios, ¿no? Vemos que él hace una gran comparación entre lo que ocurrió con el rey David, lo que él estaba haciendo, y una historia que aparentemente no tenía ninguna relación y la tenía toda. Y al final, la conclusión del rey David es lo que nos muestra cómo la ley funcionó como un espejo perfecto. Yo juro que ese hombre que hizo eso merece la muerte. Bueno, tienes toda la razón, David. Tienes toda la razón. Ahora, ese hombre eres tú. ¡Boom! No, señor Rey, yo creo que, bueno, mire, hay algunas cosas muy parecidas entre lo que usted hizo. No, ese hombre eres tú. Ese hombre que merece la muerte, como tú bien lo estás diciendo, ese eres tú. Así se aplica la ley, con toda la firmeza, con toda su fuerza, sin, en inglés el sugarcoat es como poner una capita de azúcar encima para que no se sienta tan mal. No, la ley es fuerte. La ley te condena, la ley te lleva al infierno. Debe hacer todo su efecto. Holman. El profeta Natán utilizó esa historia, pero tan pronto David reconoce, él fue directo, Ya vamos a ver, sin vamos a ver eso. tapujos, Exactamente, fue eso es otra directo, cosa importante, Holman. sin dolor. Sí, señor. Y vamos a ver, ya, muy bien, esto es un caso hermosísimo de cómo Dios maneja ley y evangelio. Porque de paso estamos hablando de lo que le hizo el rey David, no fue cualquier cosa. O sea, no estamos hablando de un chisme ni nada por el estilo. Estamos hablando de asesinato, de adulterio. Estamos hablando también de un hombre del cual Dios espera más, porque le había dado más. O sea, un hombre que es el líder espiritual. Entonces, pero es brillante, porque aquí el héroe de la historia no es Natán, ni es el rey David. Aquí el héroe de la historia es Dios con su corazón que perdona. Es un Dios que restituye, es increíble. Entonces, bueno, él aplica la ley con tacto y sabiduría, o sea, él quiere que la persona reconozca, usa una buena historia, ustedes también la van a utilizar. Utilicen su sabiduría cuando vayan a aplicar la ley. Hagan que las personas, o sea, nuevamente busquen las cosas que ustedes tienen a su alrededor para poder llevar el mensaje tal cual como Dios quiere que lo hagamos. Esto se hace a través del Espíritu. De una forma clara, no hay pesada, rotunda, significa con todo su peso. Y no proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado. ¿Ok? Cuando él dijo, ay, si es verdad, allí fue cuando entonces viene el evangelio. No se le declara el evangelio a un corazón que no esté arrepentido. Si la persona no está arrepentido, tiene que. Alguien no se arrepiente, bueno, Cristo te va a perdonar igual. Eso no se hace. O sea, todo lo contrario. Ustedes tienen el ministerio de las llaves. A quienes ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ley y evangelio. Y las utilizamos. Las dos son buenas, las dos son necesarias. En las dos, Dios se glorifica como tal. ¿Cómo se aplicó el evangelio? ¿Cómo aplicó Dios el evangelio aquí? Vimos nuevamente con el rey David. Lo hizo con una historia que mostraba realmente las características del pecado. Igual nosotros muchísimas veces hemos hablado aquí que en nuestra vida cotidiana algunas personas no se consideran ladrones porque no andan con una pistola robando a nadie,
pero entonces pueden, si ven que a alguien se le cae la cartera y se quedan con el dinero, aunque lo puedan devolver, no se llaman ladrones a sí mismos, cuando sí lo son. Entonces, hay que hacer las cosas de forma clara. La aplicación del Evangelio viene, ¿cuándo se aplica el Evangelio entonces? Primero se aplica la ley y luego se aplica el Evangelio. Y aquí es importante lo que mencionaba Holman. Holman, nuevamente repítenos, cómo aplicó el profeta Natán el Evangelio al rey David? De una forma directa, de una forma, en amor, claro está, ¿no? De una forma directa y sin dolor. Porque ya él había identificado que era él, ¿cierto? Entonces es importante aplicar primero la ley y es algo lo que dice el pastor. No se puede aplicar el evangelio hasta que no se reconozca, o sea, no se le muestre el espejo a la persona en lo que está haciendo mal. Entonces, fíjense, como dice, cuando Holman dice que se le aplicó de forma directa, o sea, inmediata, sin condiciones. No le dijo cuál condición le puso Natán al rey David para recibir el perdón de Dios. ¿Cuál fue esa condición? Y sabiendo, pastor, y sabiendo que la posición en que estaba, ¿no? Claro, o sea, fue una gravísimo. Posición, o sea, no es decirle directamente, porque a veces se peca perdóneme, por omisión, en ese sentido, sabiendo el estatus de la persona, ¿no? Hay que decirlo. Y cuando Dios, a través del profeta Natán, le proclama el perdón, ¿qué condiciones le puso Dios para proclamarle el perdón al rey David una vez que él confesó su pecado, una vez que estaba arrepentido? ¿Qué condiciones le puso? Ahí está en la pantalla, ¿no? Y creo que algunas cabezas están haciendo que no hubo condiciones. O sea, el evangelio, una vez que la persona reconozca, no hay condiciones. Y tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros queremos imponer condiciones. Ahora tienes que hacer una penitencia, tienes que hacer esto y esto y esto para obtener el perdón. El perdón ya está, el perdón se decreta, el perdón se da porque Cristo lo ganó. No quiere decir que no hayan consecuencias, eso es distinto. Pero así como el profeta Natán le dijo a David inmediatamente, o sea, no esperó, no dijo, David, te quiero ver sufrir un poco más. Después te voy a dar el perdón, pero por ahora tienes que sufrir un poquitico más. Para yo ver que realmente tienes arrepentimiento. No. Muchas veces nosotros antes de darle el perdón a alguien, yo quiero ver que esa persona llore y llore a lágrimas. No, si la persona te está diciendo que está arrepentida, créele, a menos que realmente tengas razones por las cuales no creerle. Edberto. No, acá me trae un poco a la memoria, ¿no es cierto?, del deber del atalaya. Yo creo que el atalaya habla y decía que si nosotros, por ejemplo, le vemos al impío, quiere que nosotros le amonestemos, ¿no es cierto? Si el impío se vuelve de su mal camino, tú has librado tu alma. Pero si tú le ves al impío y tú no le amonestas, la sangre demandaré la sangre sobre vos, dice. Ezequiel capítulo 3 habla. Creo que ahí, no sé si nosotros podemos entrar en eso, ¿no? O sea, es la aplicación de la ley, Ana, Edberto. O sea, Dios nos llama a nosotros a que apliquemos la ley llamando a la persona al arrepentimiento. Sí. Si llamamos a la persona, o sea, y es lo que, si no lo hacemos, estamos haciendo un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque no estamos llamando a la persona al arrepentimiento. Hay momentos en los cuales mantenerse callado no es una opción. Entonces, si nosotros nos mantenemos callados y no corregimos a la persona cuando lo podemos hacer, realmente somos culpables, co-culpables de la persona. Entonces, Pastor, una pregunta. pero la idea de llamar a la persona al arrepentimiento es para traerlo a Cristo. Y aquí hay una gran diferencia, Edberto, con lo que hacen los testigos de Jehová y la gente de la Atalaya. Que el objetivo de los testigos de Jehová y la Atalaya de llamar a la persona al arrepentimiento es para cambiar su comportamiento. Y el objetivo del cristiano es llamarlo al arrepentimiento para el perdón en Cristo. Son cosas diferentes. Totalmente. Pastor, una preguntita. Sí. Una pregunta, pastor. Sí, por favor. ¿Qué pasa cuando se le ha dicho a la persona, se le ha insistido a la persona, se le está mostrando la ley a la persona, y me lleva en este momento a la mente, usted que es colombiano, Ever Castro, un humorista paisa,
decía, se le dijo, se le recomendó, pero él no quiso hacer caso. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay varias cosas que pueden venir a la mente. Una de ellas, por ejemplo, cuando una persona es un errorista permanente, persistente, Dios es bien claro, Dios habla muy, muy fuerte en el sentido de que nos dice las cosas como son para que entendamos la gravedad de los asuntos. Por ejemplo, en uno de los versículos dice, y aquí ley Evangelio tenemos que discernir cuándo aplicarlo correctamente. Pero hay un punto donde Dios dice, no le tires las perlas a los cerdos. Y hay personas que en un momento determinado te van a mostrar que son cerdos. Y esas personas, Dios, ¿cómo se llama? Ya tenemos que decir, mira, no. Ahora, importante que tengamos nosotros esa convicción de que eso es lo que está ocurriendo. Generalmente, en nuestro caso, preferimos pecar por darle mucho tiempo a una persona que por lo contrario. Pero el punto está en que llega un momento donde tú dices, mira, hasta aquí, yo tiro la toalla. O sea, si tú realmente vas a seguir rechazando a Dios, ya está. La excomunicación es eso, Holman, cuando uno, ¿te acuerdas en Corintios? Agarren al hermano que está pecando, échenlo al diablo para ver si así aprende. En otras palabras, ya, bótenlo de la iglesia, déjenlo así, déjenlo que continúe en ese camino, con la intención de que quizás se dé un buen golpe y regrese arrepentido. Pero llega un momento donde decimos ya no más. O sea, ¿cuándo hacerlo? Es una cuestión. No insistir más. No insistir más. Sí, pero nuevamente, Holman, eso, ¿cómo se aplica? Es preferible nuevamente pecar por mantenerse así que por cortarlo rápidamente. O sea, no es que una persona, porque pasa muchas veces que tú insiste y la persona vuelve. Entonces, el punto está en que dejemos que Dios nos guíe y que eso puede ocurrir. Dios lo hizo. Dios agarró a su pueblo y retiró su palabra y se mantuvo en silencio. O sea, ustedes no me quieren, ok, muy bien, voy a hacer exactamente lo que ustedes quieren, me voy a retirar y los dejo solos. Entonces, sí. Una aportación, sí, la palabra es muy dura, porque la palabra inclusive también dice la palabra que no, ni nosotros no tenemos que comer ni juntarnos con aquellos que llamándose hermanos, que sean fornicarios, que sean adúlteros, con aquellos ni comáis, dice la palabra de Dios, para ver si esa persona no se avergüenza de la parte de la palabra. Ahora, Alberto, nuevamente la intención del Salmo 1 y de esto es que nosotros no nos convirtamos como ellos, no que ni siquiera te le acerques, ¿entiendes? Porque tú vas a ser luz para mucha gente así. Gracias a Dios, Dios se acercó a mí. Dios se acercó a mí. Si no, yo no soy una persona en la cual Dios pudo haber, ni tú tampoco. Todos nosotros tenemos nuestros pecados. Entonces, Dios vino a salvar lo que se había perdido, las prostitutas, los ladrones. Yo soy uno de ellos. ¿Entiendes? Entonces, no se trata de no juntarse, sino de no convertirse en algo, no adaptarse ¿cómo se llama? Al comportamiento de los demás. Todo lo contrario, Dios te está llamando a que tú lleves este mensaje. Si ya las personas después de escuchar el mensaje y lo demás no cambian, ya es otra cosa. Entonces ya tú, bueno, pasa la página y sigue hacia adelante. Pero bueno, sin requisito y de forma inmediata, no le puso requisito y no esperó. Voy a esperar a que sufras un poquitico más porque lo que hiciste fue muy grave, sino que inmediatamente le expresó el perdón de Dios. Así lo hace Dios y así debemos hacerlo nosotros también. Si nosotros no expresamos el perdón de Dios a una persona inmediatamente, esta persona puede estar tan desesperada que puede hacer lo que hizo Judas, que se puede, o sea, puede cometer puede matarse, puede hacer algo. El perdón se da cuando la persona pronuncia su arrepentimiento. Entonces, y es específico, el Señor, el Señor ha perdonado tu pecado, ha perdonado tu pecado de asesinato, ha perdonado tu pecado de la lujuria, del adulterio. O sea, se le dice a la persona lo que es. Cuando alguien peca contra ustedes, contra mí, contra un hermano, hermanos, no les digan a la persona, no, tranquilo, no fue nada. No hagan eso. Eso no se hace. No te preocupes, no fue nada, no fue gran cosa. No, fue gran cosa. Hermano, mire, yo le perdono que usted me haya ofendido de esa forma. Y Dios perdona, no se preocupe. ¿Por qué? Porque la persona tiene que escucharlo.
O sea, la persona tiene que escuchar realmente que fue perdonado por el pecado con nombre y apellido. Entonces es específico. Preguntas. Ahí más adelante. Avanzamos entonces. Ley y evangelio. Vamos avanzando, pastor, por Sí, su gracias. tema. Gracias. Y tenemos entonces aquí las dos fotos, una de que ilustra a lo que puede ser Moisés y el otro tenemos a una cruz con Cristo. Uno representa la ley, el otro representa el evangelio. Y la cruz es interesante porque la cruz representa las dos cosas. La cruz representa la ley. ¿Por qué? La ley porque la paga del pecado es Muerte. Es la muerte. Y aquí está Cristo muerto. Y Cristo murió bien muerto, bien muerto. Se entregó a la muerte completamente para vencerla. Cristo derrota a la muerte muriendo. No es que no, sí murió bien muerto. Y murió por nosotros. Y el castigo que recibió fue completo. Y lo escuchamos en la cruz y es importante. Aquí está la ley de Dios ejecutándose con todo su peso. Y con todo su peso. Pero también está el evangelio, el amor de Cristo que dice, yo estoy allí por ti. Yo estoy allí porque mi padre y yo y nosotros los queremos tanto que vamos a solucionar lo que ustedes no pueden. Justicia y amor en un solo acto. Por eso es que esto es importante que siempre nosotros lo proclamemos. Las funciones son distintas. Ya vimos que la función, cerrando toda nuestra lección de estos días, la función de la ley fue mostrarnos nuestros pecados y prepararnos para el evangelio, función principal. La función de Cristo es diferente. La ley nos muestra todo lo que nosotros tenemos que hacer. El evangelio nos muestra todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra religión cristiana no es lo que yo debo hacer, es lo que Él hizo por mí. Siempre todas las escrituras no son un libro de normas. Las escrituras son la historia de cómo Cristo me salvó. Ese es el problema principal. Todas estas cosas se han escrito para que ustedes crean en mi nombre y al creer en mi nombre tengan vida eterna. Eso es ley y evangelio. Aplicarlos es un arte. Es un arte que a través del Espíritu Santo vamos a ir mejorando cada vez. Tenemos que profundizar en la escritura. Tenemos que nuevamente pedirle a Dios que nos dé discernimiento del corazón. Es uno de los regalos que Dios da. Hay personas que disciernen bien, que podemos tratar de ver un poquitico más allá de lo que la gente está diciendo, sino juzgando el corazón de las personas. Y no es algo fácil, es importante poder pedirle a Dios, porque eso solamente con el Espíritu, que podamos aplicar ley y evangelio correctamente. No le debemos dar ley a una persona que está lista para el evangelio y viceversa. No podemos dar el evangelio a alguien que no está arrepentido. Y eso, en la medida de que nosotros conozcamos y crezcamos más en la palabra, Dios nos va a dar la habilidad para que lo hagamos. Entonces, ¿dónde se ve esta dificultad? Y aquí vengo varios ejemplos. Una de las dificultades que tenemos los cristianos mayores de aplicar ley y evangelio es en algunos términos que se llaman, aquí le voy a introducir una palabra que a lo mejor ustedes conocen, a lo mejor no, se llama adiáfora, ¿ok? Te la voy a poner el siguiente en slide para que vean cómo se escribe la palabra. Aquí está, adiáfora. Vamos para atrás. ¿Qué es la adiáfora? La adiáfora son las cosas que no son pedidas por Dios, pero tampoco prohibidas. Dios no te dice, haz esto, ni tampoco te dice, esto está prohibido. Y hay mucho de eso que ni prohíbe, ni te lo pide. Por lo tanto, forman parte de lo que se llama la libertad cristiana. Y aquí hay algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, bailar. Dios no te pide que bailes. Nos da ejemplos en la Biblia de gente bailando, son descripciones. No dice que está mal, pero ni te dice que lo tienes que hacer, ni te prohíbe el hacerlo. Por supuesto, nosotros vamos a tener cierto criterio. Yo me voy a dar cuenta de que hay algunos bailes que no representan el carácter cristiano y por lo tanto los voy a evitar, pero estaría haciendo mal al decir que todo baile es pecado, o estaría diciendo que cualquier baile no importa. Ley y evangelio. Yo sé que a veces nos frustra, a veces el hermano Fabián nos preguntaba la obediencia tiene beneficios sí o no, y la respuesta no es sí o no. Da igual, en este tipo de cosas la respuesta no es sí o no, tenemos que ir más allá.
Adiáfora es una de las cosas donde yo sé que tengo libertad cristiana. Entonces, ¿puedo bailar con mi esposa? Por supuesto, yo disfruto mucho bailando con mi esposa. Ahora, yo he visto otros bailes, aquí lo llaman el perreo. No voy a bailar eso, no voy a hacer eso. Es prácticamente un acto sexual con ropa y no edifica a Dios, no da un buen ejemplo, no lo voy a hacer. Entonces, este es un buen ejemplo. Ejemplo 2, el alcohol. Dios no me prohíbe beber, Dios no me dice que debo beber. Muchas veces se muestra el alcohol como una bendición de Dios que debemos utilizar de forma responsable. ¿Por qué el problema aquí? Cuando yo con buenas intenciones digo, señores, en mi iglesia, no beban para que no vayan a caer en la tentación y y ninguno de ustedes sea alcohólico. La intención no es mala, la intención es buena. Si yo digo que esto es pecado, yo me estoy poniendo por encima de Cristo y por encima de Dios. Yo sé más que Dios. Cristo hizo algo que yo no haría y yo soy mejor que Él. Cristo convirtió agua en vino, pero vamos a olvidarnos de eso. Mejor no lo hagamos. Cuidado. Entonces no voy a hacerlo. Igual, si tú eres una persona que no puedes tomarte una sin tomártelas todas, una es pecado. Segundo, si no estás tomando, quédate así, no hay problema. Si lo quieres hacer, quédate así. Pero el problema está en cuando yo empiezo a decir que eso es completamente pecado cuando la Biblia no lo dice así y mucho menos cuando Dios ha hecho ejemplos de esto. Ahí se convertiría, perdón, pastor, ahí se sí. convertiría ya, bueno, la intención de la congregación es decirlo, ¿no? Como lo dice la palabra, que él detenerse mucho en el licor, no mire la copa cuando está rodeando, etcétera. Pero ya cuando hay disposición se vuelve legalista. Eso no es. Sí, Holman, voy a repetir un poco lo que dijiste porque creo que pasó una moto detrás y no escuché, pero sí, que el problema principal está en cuando nosotros queremos queremos irnos a los extremos y decir las cosas que Dios nos está diciendo. Prohibir todo tipo prohibir completamente el consumo de alcohol cuando Dios no lo está diciendo. Si no, realmente estamos haciendo algo muy malo, que es que estamos contradiciendo lo que Dios dice cuando Él dice que tu copa rebose de vino, Sí, eso es grave, eso no pastor, se puede hacer. pastor, Sí, hay diferencias entre el abuso y el uso de la bebida. por supuesto, Fabián. Claro que y tenemos que ser claros. Por eso es que nuevamente, o sea, yo no, el decir que todo consumo de alcohol es un pecado, estoy haciendo mal, pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Por ejemplo, tengo que decirle a la gente, hey, la Biblia habla muy claro en que no debemos emborracharnos. Y allí yo soy bastante claro también. No significa que tú puedes beber hasta que tú te caes y ya pierdes la conciencia. Eso es mentira. Muchísimo antes de eso, ya tú llegaste a un nivel que no es glorificante para Dios. Tienes que tener cuidado ya. Por ejemplo, no solamente yo no tengo que llegar a emborracharme, pero yo tengo que cumplir con las leyes de la tierra, las leyes donde yo me encuentro. Por ejemplo, y varía. Yo no puedo, yo peso como, ¿qué será? Como unos 80 kilos más o menos. Con mi tamaño, aquí en los Estados Unidos, hay una gráfica que dice que si yo me tomo más de 2 cervezas en menos de una hora, ya yo rompo la ley. Eso tiene que servirme por allí, independientemente de mi tolerancia. Eso ya es una de las normas que yo debo cumplir, porque romper eso estaría rompiendo las leyes de la tierra. Segundo, y eso no es suficiente, si yo soy de los que no puedo abrir la primera, si no me las bebo todas, también para mí, aunque sea uno, está mal. Hay que ser claro, pero hay que ser claro. Lo que no puedo hacer es decir esto es pecado cuando Dios no dice que es pecado. Holman. Pastor, hay una cosa, en la diáspora se sabe que tenemos la libertad cristiana, pero hay algunas personas, digamos, del pueblo cristiano donde dice, tú sustentas mi suerte, se van para el casino. Sí, y eso, vamos a hablar un poquitico de eso cuando venga la siguiente lámina, porque vamos a ver cómo aplicamos la libertad cristiana.
sobre todo eso, nuevamente lo que hablamos del casino. Hablamos de que podían haber algunas razones en las cuales podría ser, ¿cómo se llama? Una buena razón por la cual ir. O sea, yo soy buen gobernador de los gastos de Dios, o sea, del dinero de Dios y no quiero gastarlo, quiero utilizarlo bien y en el casino hay buena comida y es barato, voy para allá y lo hago. Pero hay otras consideraciones. Hay otras consideraciones. ¿Cuál es el ejemplo? Ahorita, Holman, porque tengo una lámina que es precisamente de eso. El otro que hablamos y que ciertamente forma parte de lo que es la interpretación bíblica. Cuando Dios dice que no hagan imágenes, está hablando de no tengan ídolos, no idolatricen nada. No es el hecho de no tener la imagen. ¿Por qué? Porque Dios mismo creó imágenes para nosotros. Entonces no está hablando exclusivamente de que no se puede tener una imagen. No, no hagas ídolos. Ámame solamente a mí. Cuando Dios mandó a hacer una imagen que Él mandó a hacer, se convirtió en un ídolo y Él mismo la destruyó. Nosotros nos ha dado la palabra, la Biblia, que es hermosa, que es grande. Cuando yo agarro esta Biblia y la pongo en mi casa como un amuleto, la estoy convirtiendo en algo que no lo es y está mal. Pero Dios no está, tengamos cuidado simplemente de poner de interpretar y poner una sábana blanca en cosas que Dios no está llamando. Si yo tengo una cruz en mi casa, puede ser un ídolo, puede no ser un ídolo. ¿Por qué puede ser un ídolo? Claro, porque lo hemos visto. Hemos visto muchísimas veces, yo lo he visto, y tenemos que tener cuidado con eso, donde yo voy a un sitio donde está el Cristo milagroso, y en ese Cristo milagroso yo le toco el pie a ese Cristo milagroso y me persino, y eso tiene un gran poder. Eso es una idolatría, eso no está bien, eso no es lo que Dios quiere, eso es una figura de yeso, es una figura de palo, eso no tiene nada que ver. Pero decir allí que cualquier imagen, cualquier símbolo cristiano es mal, es incorrecto, es incorrecto. Idolatría es lo que es incorrecto. Tome la forma que tenga. Y la idolatría va muchísimo más allá que simplemente la figura que tengamos, es un problema de cómo estamos utilizando las cosas y es un problema del corazón. Entonces, no ley y evangelio, hablemos completamente y claramente. Frustra a mucha gente porque a nosotros nos gustaría decir sí o no, depende. Dios no habla así, yo no voy a decir sí cuando Dios nos dice que sí o no cuando Dios nos dice que no, todo depende. El otra figura, zarcillos, es totalmente, ok, ya ustedes conocen cómo quiero poner las cosas. Es completamente inaceptable que una mujer use zarcillos o se adorne. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Alberto. sí. Damas, señoritas, por favor, quisiera que ustedes respondieran. Eso, Corríjanme, si eso, tienen que corregirme. eso, por ejemplo, hablando de esas cosas, ¿no es cierto? En Primera de Pedro habla, ¿no es cierto? Y habla sobre el vestuario de la mujer, ¿no? No usando peinados ostentosos ni vestidos lujuriosos, sino que tenemos que presentarnos como santa, como vestirnos como santa, ¿no? Habla de un vestuario bien sencillo, bien honesto, vestirse como mujer. El apóstol Pablo, no recuerdo en qué parte, habla sobre ese tema. Y también hablando de las pinturas, de todas esas cosas, podemos leer el ejemplo de Jezabel. Cuando Jezabel iba a encontrarse no recuerdo, con el profeta, cuando fue y se atavió, dice, y pintó sus ojos, no, para encontrarse con Jehú era. Bueno, Alberto, gracias por traer estos ejemplos porque son excelentes para que nosotros analicemos cómo se hace una buena interpretación bíblica. ¿Ok? Muy, muy importante porque queremos cumplir lo que Dios nos está diciendo. Cuando Dios utiliza esto, y por eso yo estoy hablando o sea, estoy lanzando cosas para que ustedes recuerden que hierro pule hierro, y si yo estoy diciendo algo que no está, ustedes tienen que responder. O sea, y en amor y respondemos, pastor, no creo por esto y por esto. Okay, y es lo que estaba esperando de ustedes. En este versículo en particular, dice que no sea lo que te adorne la joya o el peinado ostentoso. No está diciendo que no lo puedan usar, sino que no sea eso lo que te adorne. O sea,
no te preocupes tanto como te ves físicamente, preocúpate más por tu parte espiritual. No es que no te arregles, no es que no te bañes, no es que no puedes utilizar una cosa de esa, sino que no sea esto realmente lo que te resalte. En otras palabras, es que pasa en el mundo que nos ocupamos de la estética, nos queremos ver súper bien, nos vemos bien físicamente, pero no nos importa cómo está nuestro espíritu, nuestro corazón. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que no sea esto lo que te adorne, no es que no lo puedes utilizar, puedes utilizarlo con cuestiones culturales, siempre y cuando no sea para provocar, siempre y cuando no sea esa la base y el sustento en lo cual tú te sientes que te ves bien. En otras palabras, el apóstol Pablo siempre dice, preocúpate muchísimo más por la parte espiritual, pero no es que no lo vas a utilizar, no es que no lo puedes utilizar. Cuando nosotros nos vamos a preocupar mucho más por las cosas espirituales, Dios no nos está diciendo que nosotros no atendamos las cosas materiales. Simplemente dice que lo espiritual es mucho más importante. Holman. Aquí en Colombia sucede muchísimo sobre ese tema. Ese tema es un tabú porque lo que hace la congregación o lo que hace el líder, el pastor, es la imposición Claro. del legalismo sobre ese tema. Y lo que Dios mira es internamente, perdón. Entonces, claro que sí. en esa condición, qué bueno que la persona se arregle, no ver una persona con lavadita, como decimos nosotros, sino bien arreglada, pues, ¿cierto? Es algo que se lleva al extremo, aquí en Colombia. Sí, y depende de la cultura, Holman. O sea, nuevamente, y esta es la parte importante, Alberto, o sea, ok, ¿qué es decoro? O sea, la parte de decoro es una cuestión muy particular. O sea, que definitivamente tenemos que seguir, tenemos que vivir con decoro. Pero el punto está en que decoro no es algo que sea una cuestión fija. Te voy a poner un buen ejemplo. ¿Ustedes creen que es buena idea que un hombre use faldas? Pregunta. Perdón. Según la cultura, según la cultura. Holman se me adelantó. Bueno, pero es que ese es el ejemplo que quiero dar. Ajá. Bueno, pastor, véngale, acordándome ahorita, yo estaba en comunidades indígenas. Claro, Holman. Y se han llevado la palabra. Entonces yo tengo que decirle a los indígenas, a los guayú, o tengo que decirle a los embera, no, es que usted no se debe maquillar, porque eso esas son culturas, que hay que respetarlas. Sí, claro, excelente, Holman, excelente. Y precisamente, bueno, estás trayendo los ejemplos que tengo en mente. O sea, yo puedo considerar, en un lado se puede considerar que no es buena idea que un hombre use falda, y resulta que es algo súper masculino en Escocia y en otros lados, el ejército lo usa. O sea, Holman acaba de dar el mejor ejemplo que yo tengo, que existe, que es como en comunidades indígenas es muy normal, por ejemplo, utilizar vestimenta de una sola pieza. Y eso sería totalmente inaceptable en un setting o en un medio urbano, pero no allí. Entonces, la norma no es eso, no es la ropa, no es la vestimenta, es el corazón, es lo que yo hago para verme. En una forma particular, por ejemplo, si un zarcillo significa algo en particular, eso puede ser pecado. Pero mal hago yo en decirle a una persona que está mal. Mal hago yo en decirle a una persona que, wow, si tú te pones un tatuaje, tú eres del diablo. Cuidado. No es el tatuaje, es lo que hay en el tatuaje y es el porqué del tatuaje. Pero el resto nos convertimos en personas. Cuando empezamos a hablar de esta forma, estamos siendo legalistas y eso no es lo que Dios quiere. Alberto y Jenny. Alberto, no te escuchas. Creo que, Alberto, ¿sabes por qué no te escuchas? Porque estás en mute. Sí. Sí. No, Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que de tu corazón sale es lo que uno expresa exteriormente, ¿no? Y la palabra también dice que o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Correcto. Entonces, muy bueno, Alberto. Nuevamente, es el corazón donde salen todas las cosas y fíjate, es templo del Espíritu Santo y yo quiero cuidarlo. Y para algunos, si yo soy muy legalista, para algunos esa interpretación puede hacerme pecaminoso. ¿Por qué? Porque como yo quiero cuidar mi cuerpo,
Entonces yo voy al gimnasio, yo me ejercito, yo hago, me hace que me vea bien y para algunos eso puede ser, estoy rompiendo porque me estoy enfocando en la parte física y no lo es. Jenny. También yo creo que falta traer más a la conversación el hecho de que esas cartas que fueron escritas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, todos eran dirigidos a personas con una cultura diferente a nosotros, que con iglesias que estaban pasando por ciertos problemas y olvidamos mucho buscar o traer esta historia también a la luz para entender la idea completa. Ya no para decir como, dijo eso y... Pero, ¿de qué estaba hablando? ¿A qué refería? Entonces, por eso es muy bueno que tengamos gente como usted y historiadores que saben mucho de eso para ayudarnos con esos temas también. Gracias, Jenny. Y nuevamente es importante porque es parte de la interpretación bíblica. El cabello corto. O sea, el cabello corto no es que la mujer no pueda utilizar el cabello largo, sino que el cabello corto, el principio se mantiene, la aplicación es diferente. ¿Cuál es el principio? En aquel entonces, las mujeres con cabello corto eran prostitutas. Y Dios le está diciendo a las muchachas, a las cristianas, muchachas, no se semejen a las prostitutas. Ustedes son, o sea, ustedes no deben, no, es sentido común para una cristiana no asimilar, no asemejarse a un grupo en el cual toma orgullo, o sea, no está bien, de un grupo de pecadores, ustedes están en otro nivel. No se asemejen a las prostitutas, y en este caso era por el cabello corto. Cuando ya eso cambió, ya eso no está. Hoy en día yo lo aplico de la misma forma. El principio se mantiene. Si yo me voy a poner algo que yo sé que está marcado de una forma muy particular, que tiene una connotación muy particular, no lo uso. Sea lo que esto sea, no quiero ni siquiera buscar el ejemplo porque que eso cambia, pero la aplicación difiere, la doctrina sigue siendo la misma. Y muy, muy bueno, Yanni, que lo mencionaste porque muchas veces hay que ir al fondo. Holman. Ahora, ¿qué me dice el pastor de la cultura de la nueva era? Lo vemos aquí en Colombia, no sé, en Argentina, en Chile, donde están los hermanos, la cultura de la nueva era, que eso no va, ¿cierto? Porque entonces ya se centran en las manillas, se centran en levantar las manos al cielo y decir que por el movimiento de las manillas hay una atracción, que eso no es de Dios. Sí. Pero nuevamente, Holman, no es o sea, no es la manifestación externa, o sea, tú puedes, como aparece también muchísimas veces en los salmos, que levantamos las manos al Señor, o sea, no, en nuestra adoración cristiana hay personas que se sienten cómodas aplaudiendo, otras que no, eso no tiene, o sea, eso forma parte de la libertad cristiana. Es qué lo estamos haciendo y por qué, y la nueva era no es necesaria, no es lo que haga externamente, sino por qué lo está haciendo. Y la nueva era es esa fuerza del universo y lo que nosotros hacemos y no es nuestro centro, no es el centro en Dios y en Cristo, que es lo que ha hecho. Es realmente forma, independientemente de qué bonito se vea por fuera o qué feo se vea por fuera, igual no es algo que glorifica a Dios y por lo tanto pierde todo su contenido. Bueno, vamos con la libertad cristiana. A diáfora de libertad cristiana. Quiero que leamos esto, porque aquí hay un buen ejemplo. Esto es primera de Corintios 8, 7 al 13. Un lector y vemos cómo vamos a aplicar esto de la libertad cristiana. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que os ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer, pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Sigue, por favor. Porque si a ti que tienen conocimiento te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá por causa de tu conocimiento.
y así al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mis hermanos caigan, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro. Bien. Right. Y bastante, y esto forma parte de un curso completo, pero quiero que entendamos cómo vamos a manejar la libertad cristiana. Ustedes tienen libertad cristiana, ustedes saben muchísimas cosas y su conciencia está tranquila, igual que está la mía. Pero nuevamente nuestra libertad cristiana está para edificar. Si una persona tiene una conciencia un poco más baja, o sea, más débil, como lo menciona aquí, yo tengo que ser consciente de eso y no enfrentarlo. Típico, por ejemplo, yo tengo mucha paciencia y mucho amor para las personas que, por ejemplo, se sienten muy incómodas con que se beba alcohol. Si yo percibo que un hermano o una hermana se siente muy incómoda con esto, mi trabajo no es forzar a esa persona. Mi trabajo no es decirle, mira cómo los cristianos sí podemos beber y hablo 2 cervezas y me las bebo delante de ella. Eso estaría mal. Aquí dice que yo tengo que utilizar, que aunque yo estoy libre de poder hacerlo, no lo voy a hacer, porque ya no se trata de lo que a mí me dé la gana, se trata de edificar a mi hermano. Y si yo hago esto sin que antes mi hermano esté totalmente de acuerdo y ya entienda las cosas, estoy causándole un problema. Mi libertad termina cuando el beneficio de mi hermano se vea afectado. Entonces yo tengo libertad para abstenerme y me abstengo de hacerlo por amor a mi hermano porque no es conveniente. Aquí, por ejemplo, puede estar muy buena la aplicación del casino. Yo puedo ir al casino, pero si de repente yo veo que esto va a ser una piedra de tropiezo para otro, porque pueden pensar, más mejor me abstengo y no voy. Y ya está. O sea, me ahorro el dinero en otro lado y voy para otro sitio. Pero llamo las cosas por su nombre y uso mi libertad cristiana de esa misma forma. Pero nuevamente, cuidado de llamar al pecado, de no llamar pecado lo que no es pecado, ni permitir ni prometer lo que Dios no promete. Holman. Pastor, una cosita, en la diáfora Sí. hay una situación, sí, la diáfora nos muestra la libertad cristiana, pero en este caso, digamos, no se puede convertir la libertad en libertinaje, ¿no? Claro, no se puede, y precisamente libertad cristiana no es para eso. Y aquí nos está diciendo Dios que tengamos siempre, o sea, Dios nos da regalos, Holman. O sea, Dios nos da todos los regalos, cuidado con los regalos, Dios nos da su palabra, Dios nos da la Biblia. O sea, el ser humano es una fábrica, el corazón del ser humano, la naturaleza pecaminosa es una fábrica de ídolos, convierte en ídolos todo. O sea, ¿cómo te explico? Mira, ¿de dónde viene el legalismo? El legalismo, o sea, el legalismo viene de cuando nosotros utilizamos nuestra voluntad y nuestro comportamiento como nuestro Dios. O sea, y entonces yo quiero y me convierto en ese fariseo que hace todo correcto y todo cuadradito y ahí siento mi seguridad. Al final del día, Dios quiere que ustedes y yo crezcamos en nuestra vida de santificación. Por supuesto, cada día vamos a pedirle a Dios, Señor, yo quiero reflejar tu corazón cada día más. Ayúdame a brillar para la gloria de tu nombre. Pero no voy a convertir eso en el centro de mi fe, porque entonces la libertad se convierte en libertinaje. Mi santificación se convierte entonces ya en mi salvación y no lo es. Mi santificación es un resultado de eso, es un efecto de eso. Entonces no le damos toda la gloria a Dios y no tergiversamos el mensaje. Esto es algo diario, recuerden que tenemos una pelea diaria entre nosotros y un viejo hombre. Esto todos los días nosotros estamos revisándonos y este, todos los días sobre todo para pedir perdón, para ir a Cristo, para que nos perdone, porque lo hacemos, y todos los días para que nosotros podamos llevar la vida y darle gracias a Dios como debemos hacerlo, de buena forma. Edberto. Bueno, sí, o sea, la palabra de Dios siempre tenemos que agarrarnos, siempre me suena en este momento, en estos casos que estamos hablando, ¿no? El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno, dice él. Exacto, muy bueno, excelente, Edberto. Excelente ejemplo. Eh. Todo me es permisible y cuando hablamos de todo me es permisible, sabemos que ese todo no es todo, sino que es todo lo que no es permisible. Pero aunque ese todo que me es permisible, no necesariamente me es beneficioso. Ni a mí y sobre todo a mi hermano también. Entonces, siempre estamos en esa permanente revisión. Lo que yo hago de repente con un hermano a lo mejor no es muy beneficioso con otro. Recuerden también que estamos hablando, otra cosa importante, Edberto, es que leche para los niños y carne para los adultos.
En términos espirituales, Alberto, significa que hay cosas muy profundas que tenemos que esperar a que las cosas más básicas estén antes de discutir las cosas más profundas. Si no, Sí. no podemos quemar a alguien en el proceso cuando algo es demasiado profundo. Muy bien. Sí. Holman, ¿tenías algo que decir o se te quedó la mano levantada? No, pastor, no, dejé la mano levantada. Tengo siempre la costumbre de levantar las manos. Bueno. No, y una buena costumbre. Entonces, bueno, esto lo hacemos de una forma constante. Tenemos que hacerlo permanentemente, aplicándonos todos los días en nuestro corazón porque lo necesitamos. Si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? Ya lo he mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tengamos creyentes, somos al mismo tiempo santos y pecadores. En latín, para que manejen, para que nadie nos espante cuando digan palabras, palabras educadas o fancy, como llamamos aquí, simul justos et peccator, al mismo tiempo santos y pecadores. No estamos a la ocasión de la ley, pero sí necesitamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. A menudo cambiamos nuestras emociones, pensamientos y actitudes. Eso pasa. ¿Okay? Entonces, siempre nos reflejamos en la ley de Dios y en sus promesas, no en cómo nos sentamos. No confíen en su corazón, yo no confío en él. Eso es lo que el mundo nos dice. Confía, sigue tu corazón. No, mal hecho. Yo confío en lo que Dios me dice. Habrán días en los que yo me siento como el salmista, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Me abandonaste. Así me siento. La realidad es otra. La realidad es que Él dice, yo nunca te voy a abandonar, yo voy a estar contigo siempre. Ahí voy a estar, estoy contigo, te estoy cargando. Tú no me ves, pero aquí estoy. Entonces, confiamos en las promesas de Dios y no en nuestras emociones. Esto pasa rápidamente. Necesitamos ser conscientes de qué estamos pensando y qué estamos sintiendo para poder aplicar. Esto es muy bonito cuando el salmista comienza así, como nosotros, como tú y yo, que nos sentimos abandonados, que abrimos el corazón a Dios y Dios quiere que lo hagamos. El mismo Espíritu le va dando la solución y al final ustedes ven el cambio. Él dice, pero yo sé que tú eres santo, pero tú siempre has estado allí. Pero, o sea, Dios nos da eso. Entonces nos revisamos y nos aplicamos en nuestro corazón lo que tenemos que aplicarnos. Cuando yo me encuentro a mí mismo en desesperanza, siempre voy a las promesas de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y allí encuentro la paz que sobrepasa entendimiento. Por ejemplo, cuando necesito también, ya lo hablamos antes, si me siento cómodo, cuando estoy tomando la gracia de Dios a la ligera, cuando tengo mi pecado, no estoy batallando con mi pecado, sino que lo tengo como una mascota. ¿Okay? Batallar es una cosa, ustedes se van a morir, yo también me voy a morir con algunos pecados que vamos a batallar toda nuestra vida. Cada quien tiene un talón de Aquiles o una debilidad. Contra esa peleamos hasta el día en que nos muramos, pero peleamos. No lo agarramos como una mascota y lo tenemos alrededor. Cuando yo lo utilizo como una mascota, entonces necesito la ley, hay que aplicarme la ley. Pero si estoy contrito, estoy arrepentido, ahí tengo el evangelio para darme eso. ¿Cuáles pasajes bíblicos de la ley se aplican de manera regular a sí mismo? Y vamos a ver cuáles son estos pasajes. Por ejemplo, a nosotros, ustedes se aplican algunos mensajes de la ley a ustedes mismos. ¿Cuáles serían estos? ¿Qué se dicen ustedes, por ejemplo, cuando se ven con la tentación en pecar? Yo les comparto uno, yo se lo dije ahorita. Para mí, una de las cosas que me ayuda a entender que la debilidad que tengo no es cualquier cosa y que no es algo menor, como me lo está diciendo mi naturaleza pecaminosa y el diablo, es solamente el perro vuelve a su vómito. Entonces, cuando yo me digo a mí esto, me estoy diciendo, Luis, eres un perro, vas a volver al vómito, está delante de ti, ¿okay? La tentación está allí, pero no tienes ni que convertirte en perro, ni tienes que volver al vómito. Eso es uno de los buenos que me gusta muchísimo. Me aplico la ley cuando lo necesito. Seguramente ustedes también tengan alguno. Jenny. Que el pago de pecado es la muerte, porque no importa si es grande o pequeño, es muy serio. Es serio, es serio, es serio, es serio y las consecuencias son serias.
Vean a Cristo, las consecuencias son bien serias. Y el pecado mata, la desobediencia mata. Eso yo también se lo digo a mis hijos, mi hijo, la obediencia es importante porque la desobediencia mata. Miren el desastre en que nos encontramos por la desobediencia. Entonces, todas esas son cosas importantes que nos tenemos que aplicar. ¿Cuáles mensajes bíblicos del Evangelio se aplican de manera regular ustedes mismos? Aquí también espero que me ayuden. Jenny. Bueno, uno de mis favoritos en el momento, porque yo soy un poco perfeccionista. Entonces soy lo que quiero ser, lo mejor y todo, pero eso es enfocarme en mí y no en Dios. Y entonces me encanta recordar eso de que en mis debilidades se perfecciona el poder de Cristo. Excelente, Jenny. Gracias por compartir eso. La verdad que es un bonito, excelente versículo bíblico para que nosotros lo asumamos. Que a pesar de que somos vasijas de barro, tenemos un gran mensaje y que Dios actúa en nosotros y Él realmente nos da esa paz que tenemos. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, seguimos entonces. Imágenes del Evangelio. Aquí tenemos una. El evangelio, esto es una imagen del Evangelio. ¿Por qué es una imagen del Evangelio? La montaña marrón representa a nosotros como somos antes de tener a Dios. ¿Cómo se llama? Nuestros pecados son rojos como el carmesí. No hay uno solo, ni siquiera uno, Señor, que pueda estar en la presencia de Dios. Pero cuando Dios hacemos creyentes, cuando Dios nos llama hacia Él, cuando Él nos escoge, cuando Él nos convierte en cristianos, pone un nuevo ser, nos da el Evangelio y el Evangelio nos cubre como la nieve está cubriendo esta montaña. Estamos recubiertos de Cristo. Ya Dios no nos ve como nosotros nos merecemos, sino nos ve con la santidad que Cristo tiene y la que Él ganó para nosotros. Entonces, tengo aquí algunos ejemplos de otras imágenes del Evangelio que son hermosísimas. Miren esta. ¿Quién quiere leerlo? Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Amén. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? O sea, este o de oeste. ¿Qué tan lejos están? ¿Qué distancia hay entre el oriente y el occidente? ¿O el este o el oeste? No se puede medir. No se puede medir. ¿Por qué? Porque nunca termina. Nunca termina. O sea, la respuesta no es ni siquiera, es infinito, pero expandiéndose. O sea, es infinito y se sigue expandiendo. O sea, es siempre expandiéndose. En otras palabras, la figura que Dios usa para nosotros es espectacular. O sea, nuestro pecado ha sido removido de tal forma que ya no forma parte de nosotros, que ni siquiera está a nuestro alcance, que no la podemos ver y ya no forma parte, no tiene ningún efecto, no forma parte de nosotros. Ese es el Evangelio, nos remueve toda culpa completamente. No hay nada que hacer, Dios no espera nada de mí. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oh, ¿quién será? ¿A quién aplicará esto? ¿Quién será así de bienaventurado? ¿Ustedes conocen a alguien así? Alberto, ¿tú conoces a alguien así cuyo pecado ha sido perdonado y su transgresión haya sido cubierta? Somos todos. Gracias. Hermano. Claro, gracias, Alberto, gracias. Eso es lo que quiero que ustedes estén, que todos nosotros estemos completamente convencidos. No por lo bueno que somos, sino por lo bueno que Dios, por lo que Él ha hecho. Y somos súper aventurados. No se cambien por nadie. Aparte que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, dice. Y ese es tú. Entonces, Alberto, no te cambies por nadie. Tú eres la persona más bienaventurada que existe, el millonario más millonario del planeta. No te cambies por nadie. Ya, amén, Señor. Estamos súper bendecidos. Jeremías 31:34. Nadie volverá. Fabián, por favor. Bueno, nadie volverá a enseñar
a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más grande hasta el más grande, no, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Amén. Oigan, mira, yo cada vez que leo esto, wow, no hago otra cosa que deleitarme. Miren, ¿a ustedes no les ha pasado que muchísimas veces cuando ustedes están, que le han quedado a alguien mal y ustedes saben que han ofendido a esa persona y le han quedado súper mal, no es sumamente difícil poder venir a esa persona y mirarle a la cara? Y no es sumamente difícil por la razón que nosotros sabemos lo que hemos hecho y que esa persona se tiene que acordar de eso. O sea, nos cuesta mucho. Y aquí nuestro Dios, que es Dios, que tiene la memoria más grande que pueda tener alguien, que es perfecto, Él decide olvidar eso, como si nunca hubiese pasado. Con Dios comenzamos desde cero. No pasó. O sea, no hay rencor, no hay nada. Yo no me acuerdo de eso. Es como si nunca hubiese existido. Así de grande removió Dios el pecado de nosotros. Es bellísima. Son todas estas expresiones del Evangelio. Este evangelio puro. Que masticamos y masticamos y masticamos todos los días. Digerimos esta palabra del Señor, que es la que hace crecer a nuestro nuevo hombre para que responda con amor ante lo que Él ha dicho. Miqueas. Voluntario, una persona que levante la mano para darle el pase. ¿Quieren? ¿Lo leo yo? No, yo hablo mucho. Jenny, por favor. Y luego Margarita, creo que, a ver. Sí, Margarita para el siguiente. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanentes de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque tú deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Amén. Bueno, esa pregunta, ¿alguien tiene respuesta para esa pregunta? ¿Qué otro Dios hay como tú? Y la respuesta es ninguno. No hay hay. ninguno. Y nunca, nunca, no hay, no existe. No hay otro como el Señor que tenemos. Por lo tanto, denle gracias, o sea, glorifíquense, o sea, en esto, aunque el Señor nos haya escogido para revelarse y que lo conozcamos tal cual como es. Nuestros pecados son irrecuperables, profundos, arrojados al profundo del mar. Y, bueno, por su misericordia. Margarita. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Qué hermosa figura de lo que Dios ha hecho. Todas las cosas, las acusaciones que habían ante mí y ante ti, las cuales el diablo presenta, las cuales él reclama nuestra alma porque la paga del pecado es la muerte. Esas acusaciones del diablo fueron clavadas en la cruz de Cristo. Y cuando Dios decretó que eso estaba pagado, dijo, todo se ha cumplido, pagado por completo. Bueno, sigámonos deleitándonos con esto. Gálatas. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Muy bien. Nuevamente, ¿cómo te ve Dios ahora? Si te presentaras ante Dios en este momento, ¿cómo te va a ver? Como un hijo de Dios, como un hijo de Jesús. Como un hijo de Dios, como si fuese una reconciliación de lo que hace Dios. Sí. Y vestidos de Cristo, significa cuántos pecados ve el Señor en ti cuando te llame. Ninguno, estamos lavados. Revestidos de Cristo, Él ve a Cristo, te ve a ti perfecto, perfecto como lo es Cristo. Lo que Dios exige, Él te lo da.
la perfección. Sean santos, así como el Señor soy santo. Él lo pide, Él lo demanda. Pero Pastor, eso que Él demanda, te lo da. Algo importante está en la palabra en Hebreos 10:10, Ujú. donde hemos sido justificados y santificados, dice la palabra del Señor. Correcto. Las dos cosas. Nos da una declaración de inocentes y nos santifica y nos aparta para Él. Nos vuelve santos, que es el verdadero concepto de santos bíblicos. Aquellas personas creyentes que han sido santificados y justificados a través de la fe por lo que Cristo ha hecho. Entonces, nosotros, Dios nos ve tal cual como Cristo, lo que Dios demanda de nosotros, Él nos los da a través de la fe, que es la perfección en Cristo. Apocalipsis 2:7, ya nos falta uno más. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estos son solamente ejemplos de cómo Dios nos quiere mostrar a nosotros lo bello que es el Evangelio y todas las figuras que él utiliza, que todas son ciertas. Para nosotros no va a haber muerte de aquí en adelante. Ya somos parte de eso. No me estoy refiriendo a cuando estemos en el cielo. Desde ya, jóvenes, desde ya, hermanos, ustedes y yo no vamos a morir, aunque moramos. De aquí en adelante lo que es vida eterna para nosotros. Y Dios nos va a permitir de comer ese árbol y estar con él en el paraíso. Lo que se perdió, Dios lo ha recuperado para nosotros. Y es cuestión de tiempo, así que deleítense. Sean optimistas, independientemente de que estemos en medio de los dolores de parto, somos optimistas. Y finalmente, el último ejemplo, no es el último, pero simplemente un ejemplo. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo, Paz. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Sí, wow. Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre en altavoz responderé. Así es. Esperemos ese momento porque el libro de la vida contiene alégrense. Y no se alegren simplemente de que sus palabras tengan poder sobre demonios ni nada, sino que alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito allí. Con la sangre de Cristo está escrito. Así que deleítense en eso. Alberto. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando fue llevado en la isla de Patmos, él vio en visión que dice que fueron abiertos 2 libros, dice. Uno del libro de la vida y el otro no recuerdo qué libro era. Pero él vio, dice que 2 libros fueron abiertos. Sí, yo, todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego de azufre, dice. Así es, Alberto. Y el punto está en que gracias a Dios que nuestro nombre se encuentra ahí, escrito en el libro de la vida. Y se encuentra allí por misericordia de Dios, nada, por nada que hemos hecho, sino por lo que Él quiso. Y bueno, esto nos da a nosotros una gran alegría. Bueno, llegamos al final del curso. Nuevamente, Sí. Estoy muy contento de que ustedes y yo hayamos compartido y crecido juntos. Cada vez crecemos ambos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Ustedes forman parte de Academia Cristo y el gran el sentido que por qué estamos haciendo nosotros esto. Estamos haciendo esto porque el amor de Dios nos impulsa, porque yo no puedo hacer otra cosa sino creer y compartir lo que creo, porque es muy importante. No me puedo quedar con la mejor noticia del mundo, una noticia que da vida. Y así como ha pasado con nosotros, Dios está llamando a cada uno de ustedes. Ustedes saben, ustedes tienen ese llamamiento para compartir estas buenas noticias con el resto del mundo. Entonces, estamos capacitándolos para que ustedes tengan la mejor formación para compartir la palabra de Dios con todas las personas que estén alrededor de ustedes. Entonces, queremos darle todas las herramientas y ayudarlos, humildemente en todo que podamos, a través de la oración, a través del conocimiento, etcétera, para que puedan comunicar a Cristo de la mejor forma posible. Este es uno de esos cursos, este es un curso bastante profundo, bastante fuerte, pero no termina aquí. Los animo a que ustedes
continúen, por favor, con el resto de sus cursos, para que, bueno, se sigan preparando para el beneficio de ustedes, pero también para el beneficio de los demás. ¿Okay? Entonces, quiero pronto, cuando terminen, al ir terminando el discipulado 1, vamos a irnos a poner de acuerdo, ya cuando llevan más o menos 6 o 7 cursos, podemos empezar a hablar de las cosas en que creemos, para estar seguros que estamos en la misma página, con la intención de que nuestra unión sea mucho más profunda y que el crecimiento sea profundo. Si hay algo en lo cual no estamos muy de acuerdo, yo espero que ustedes me ayuden si estoy equivocado, o espero que ustedes nuevamente podamos hablarlo para Como que ese, puedan crecer. perdóname, pastor, es como una unidad de criterios fundamentados en la Sí, palabra del Señor, es lo que quieres decir, ¿cierto? sí. Y de hecho, Holman, un favor, léelo aquí, Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos, como es la No costumbre. dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, es exhortarnos, es animarnos y al mismo tiempo poder compartir y tener una misma, un mismo sentir. Aquí lo va a tener, ahorita lo vamos a leer en 1 Corintios 1:10, es la siguiente, pero Dios quiere que nos unamos y que nos unamos realmente en base a una verdadera confesión. Nuevamente hay muchas iglesias que no tienen una confesión de fe porque dicen que la confesión es de fe desunen, cuando es todo lo contrario. No estar unidos sin saber en qué piensa cada quien no es una verdadera unión. Y no es real. Dios quiere que nosotros tengamos un mismo sentir, una misma fe. Entonces, bueno, la idea es que cada uno de ustedes se prepare para que con la ayuda de Dios puedan tener grupos como en la iglesia primitiva, en la cual se comienzan en las casas, ya veremos, hay varias alternativas, queremos compartir con ustedes que hay, puedan crecer, alabar y llevar la palabra a otras personas. Hablen con nosotros cuando llegue su momento y comencemos entonces con el proceso doctrinal. Y aquí nuevamente está lo que yo estaba mencionando. ¿Quién quiere leerlo? 1 Corintios 1:10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Gracias, Fabián. Entonces, la unión, Fabián, no se busca ignorando las diferencias. No, la unión se busca buscando esa unión, discutiendo las diferencias y llegando a un contexto. Porque sobre todo, aquí no es importante la opinión de ninguno de nosotros. Aquí lo importante es que Dios se mantenga, que su palabra, porque no es un buen negocio cambiar el sentido de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, es una gran bendición lo que tenemos nosotros aquí, porque ya yo sé que a mí, mi intención no es ganar ninguna discusión. Mi intención y mi necesidad es la de verificar que Dios está diciendo lo que está diciendo. Por lo tanto, mi ego se va para cualquier sitio. Lo mejor que me podría pasar en forma personal, y esta es mi perspectiva, lo mejor que me podría pasar es que yo me dé cuenta que estoy equivocado. Si me doy cuenta que estoy equivocado, significa que crecí en algo que no tenía antes. Y eso, pero cada vez que vuelvo a la palabra, reviso una y otra vez, y generalmente llego a la misma conclusión. Algunas veces la aplicación de la doctrina puede que varíe, porque dependiendo de la cultura, etcétera, pero las doctrinas de Dios son bastante claras. Entonces, bueno, Dios quiere que hagamos eso, que nosotros, por amor, tengamos el mismo parecer, y por eso es el proceso de unidad doctrinal. Nos tomará, y debemos tomarnos el tiempo que requiramos para poder entender estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a orar, pero antes de orar con ustedes, hermanos, quiero mostrarles el proyecto final, la evaluación final. Bueno, vamos a orar y mostramos lo demás. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de deleitarnos en tu palabra, ley y evangelio. Ambas son importantes para nosotros. Te damos gracias porque nos muestra, Señor, nuestra condición a través de la ley. Y te damos gracias, Señor, porque nos muestras también lo que has hecho de nosotros a través del evangelio. Permítenos, Padre, tener cada día más, discernir esta palabra y tener el mejor conocimiento para nuestro propio beneficio, para nuestra paz
y sobre todo también, Señor, para poder comunicarlo a otras personas, para que otras personas te glorifiquen de la misma forma en que te glorificamos nosotros. Esta y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, bueno, vamos con la evaluación final. Voy a pasar 2 links para la evaluación final. Hay 2 formas en las cuales ustedes pueden hacer este trabajo. Igual aquí voy a compartir la pantalla. New share. ¿Dónde estoy? Uy. Debe estar aquí, ¿no? Yo creo que está... Ya, aquí. No. Aquí no está. Bueno, hay una, estoy tratando de buscar la que es correcta, ahorita que lo estoy buscando se perdió, no sé por qué. En la cual hay dos formas, una es una es de forma escrita. Déjame ver si esta sí es. Aquí está. Esta es una de ellas. Este es un formato que ustedes pueden, que se los voy a pasar en 2 formas. En Word, o sea, pueden bajarlo y escribirlo en formato de Word en su teléfono o en su computadora. Simplemente aquí tienen las preguntas, son 37 preguntas. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo? En este que es Word, ustedes entran a cada uno y, por ejemplo, aquí empiezan a responderlo y miran, lo salvan y me lo envían. Le ponen su nombre aquí arriba, proyecto final, mi nombre es XYZ y me lo envían directamente a mí a través, yo le voy a poner mi correo electrónico o me lo pueden mandar por WhatsApp. WhatsApp también permite envío de archivo. La parte 2, que es la que estaba tratando de buscar aquí dentro del New Share, que ahorita lo tenía, es la parte que ahorita no lo veo en ningún lado. Vamos a ver si está aquí. No, este no es. Bueno, es un link para que ustedes entren en la página nuestra donde hay un formato ya hecho y muchas de las respuestas son selección simple. Clic, 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 clic. Y pueden también escribir directamente en ese formato y no tienen que hacer nada con Word. Es mucho más fácil. Ustedes escogen la que quieran. Lo único es que el formato, aunque es más fácil, si no tienen cuenta de Google, tienen que hacerlo completo hasta el final y mandarlo, porque no lo salva. Si tienen cuenta de Google, pueden terminarlo cuando quieran, van haciéndolo parte por parte y después terminan. Entonces, esa es la única ventaja de uno con el otro. Ustedes tienen 2 semanas para poder terminar el proyecto y cualquier cosa, por supuesto, siéntanse libres de comunicarse conmigo a través de WhatsApp. Pueden hacerlo con el grupo. Si es una pregunta personal, pueden, ustedes ya vieron cuál es mi ID, me pueden enviar en mensajes a mí directamente si creen que no es algo que sea beneficioso para todo el mundo, ¿no? Pero si no, tenemos 2 semanas, pueden hacerme alguna pregunta, cualquier duda que tengan sobre alguna de las preguntas. Si se les hace más fácil simplemente escribir esto en papel y tomarle una foto y me lo envían, está bien. Lo que queremos es que sea fácil para todos ustedes, ¿ok? ¿Preguntas? Profesor, Sí. o sea, 2 cosas voy a decir acá. Me resultó interesante lo otro día, el lunes, cuando yo le hablaba, ¿no es cierto? Y le preguntaba del término arrepentirse y convertirse. Y usted Sí. me dio, ¿no es cierto?, como 5 temas del convertirse. No, arrepentimiento, las 5C del arrepentimiento. Sí. Eso necesitaría si usted me puede enviar por WhatsApp, eso porque no recuerdo, muy interesante porque son 5 términos y no recuerdo eso. Sí, con gusto. Gracias, Alberto. Muy bien, así te animo a que hagas eso, así como Fabián también que pone sus preguntas en el chat. Y fíjate que siempre las tomamos y las hablamos. Esto es importante. Entonces, yo les voy a poner las 5C del arrepentimiento. Tres son fundamentales para el arrepentimiento, 2 son frutos. Claro.
Y otra cosa, yo por ejemplo, le voy a contar, yo solamente cuento con WhatsApp nada más. Yo no cuento yo con computadora, no cuento con eso. Y Sí, a mí, por ejemplo, me es más fácil trabajar con Lean. Con sí, Lean, así, con el Lean yo, por ejemplo, bajo y veo las preguntas y después también me es más fácil también enviar los trabajos porque yo sí. no cuento yo con computadora y yo estoy muy interesado en enviar los trabajos que usted recién dio, ¿no? Gracias, Alberto. O- Definitivamente, pensando en ti, hicimos esto. O sea, me refiero a ti como personas como tú. Tenemos las alternativas. Y nuevamente, yo te voy a enviar las dos y tú las vas a abrir ambas y vas a empezar a practicar con cualquiera de las dos. Y siéntete libre de comunicarte conmigo y decirme, esto me está funcionando, esto no. Puedes hacer un híbrido, puedes agarrar la primera parte, responder de selección simple en la computadora, en el WhatsApp, lo vas a poder hacer. Y de repente, si te sí, es más fácil las de escritura, las puedes hacer a mano, me le tomas una foto y me las ujú, envías. Pero tranquilo que me comprometo contigo a ayudarte a que sea fácil para ti. En el peor de los casos, Alberto, tú y yo podemos agarrar pregunta por pregunta y tú me las dices y ya está. Hablamos por teléfono. A mí sí, 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 siempre va a traer una sonrisa a mi rostro el poder hablar contigo. Así que espero que lo podamos hacer, ¿ok? claro. Y veo, yo Sí. veo siempre en el grupo de Ley y Evangelio, veo su número y hay veces, yo le voy a confesar, yo pienso 2 veces para comunicarme con usted porque no, yo a usted no lo conozco en persona y uno ¿Cómo que tiene no me que... conoces, Alberto? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no me conoces? ¿Cómo que no? O sea, Te conozco, pero personalmente no. eso no importa, Entonces yo, Alberto. Alberto, tú no sabes que tú y yo somos familia. ¿Tú no a sabías ver, eso? Claro, Alberto. sí, O es que nosotros nos llamamos hermanos así como que, hermanos, hermanos, y en el fondo no, no, no. O sea, nosotros le damos honor a lo que decimos. Usted es mi hermano. claro, ¿Ok? Así que como cada uno de ustedes, o sea, entre nosotros no tiene que haber tiempo para conocernos, hermano. Ya nos conocemos, somos una familia. El amén. amor de Cristo nos da esa posibilidad. Así que siéntete con toda la calma y con toda la confianza de hacerlo. Amén. Entonces yo le puedo enviar mensaje, consultarle a su número privado, le puedo enviar mensaje como siempre, porque yo siempre solamente por la carrera, como consultarle algunas cosas, algunas dudas, y Estamos a tu orden, hay cosas Alberto. Estamos a tu entera disposición. Así que siéntete libre de hacer eso. ¿Ok? que Va a enviar para mí es un privilegio sí, poder compartir la palabra contigo y crecer juntos. Así que siéntete. Pastor Holman. Holman, Pastor, muchísimas gracias. Me tengo que retirar. Tengo una reunión ahorita Gracias, Holman. Yo también. Yo tengo una también. reunión aquí con unos hermanos. Vamos a orar y posteriormente tengo una reunión también con un obispo en cosas también ministeriales y donde se aplica la ley del Evangelio.